Bueno, contacto telefónico. Nueva comunicación en la tarde, un día muy especial. Hoy es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del fallecimiento de General Martín Miguel de Güemes. ¿Quién mejor que podamos hablar sobre el tema con el profe Rolón? ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vani? Buenas tardes para vos, para Gerardo y para toda tu audiencia. Todo bien. Con respecto a esta fecha, ¿qué nos podés comentar? Bueno, hoy una fecha muy significativa e importante para la historia argentina, para nuestra patria, para la patria grande latinoamericana. Recordar a Martín Miguel de Güemes implica para nosotros rescatar del olvido y del ostracismo a Claro. los gauchos como sujeto social que cumplieron un papel fundamental en las guerras de la independencia y en el mensaje de la revolución llevado a las provincias. Tenemos que entender el contexto histórico y político en el cual actuó Martín Miguel de Güemes, proveniente también, como varios de los próceres, de familias acaudaladas, salteñas en este caso, hijo de funcionarios españoles, adoptó para sí, para su vida, para su estilo de vida, la costumbre de pelear junto a los gauchos, de adquirir los hábitos de los gauchos, de representar a los gauchos, y él mismo se hizo gaucho. Tenemos que recordar que durante las invasiones inglesas él participó activamente y también se comenta a través de varias fuentes históricas que participó junto con la caballería en la toma de un barco que había quedado, atracó y tuvo algunas averías producto del enfrentamiento con las fuerzas porteñas, y es un registro militar histórico que muchas academias lo analizan, ¿no? La toma del barco Justin de parte de Güemes y su caballería. Y si nos vamos un poco más al frente, más arriba en los años, perdón, Martín Miguel de Güemes fue parte fundamental del Plan Continental de San Martín y de la expedición revolucionaria al norte de Belgrano. Había una idea muy centralista, muy porteña, que hasta hoy existe, de Buenos Aires, que hablaba que la independencia, después de 1816 que empieza a tomar fuerza, solamente debía centrar sus esfuerzos en Buenos Aires y las provincias limítrofes, proteger un poco lo que denominó después la historia oficial y los registros actuales historiográficos, la pampa húmeda, si se quiere, y que se pierda el norte, que se pierda Salta, que se pierda Jujuy, en ese desmembramiento llevado adelante por las potencias, principalmente Inglaterra. Después se formó el Uruguay, se apartó de nuestro camino en común el Paraguay. Entonces, toda esa frontera norte, si bien como dicen muchos historiadores no se puede decir frontera porque no estaban delimitadas claramente, y eso eran los retazos de lo que fue el virreinato del Río de la Plata, Güemes tuvo la difícil misión, sin ser un militar formado, pero probado en el campo de batalla. Esto también tenemos que destacar, ¿no? Martín de Güemes, todo lo que obtuvo política y militarmente lo logró solo. No tuvo gentilezas ni regalos de las autoridades. Todo lo logró en el campo de batalla. Entonces, él actuó como ariete contra las invasiones españolas que iban a llegar a Buenos Aires. Eso permitió que San Martín pueda cruzar los Andes sin preocuparse por la invasión enviada por el general Olañeta, que en más de 6 oportunidades Martín Miguel de Güemes pudo rechazarlos por la frontera norte, aunque como bien dijimos no existía tal frontera en la denominación convencional, pero eso destaca un poco el valor de los gauchos que veían en Güemes no solo a su líder militar, sino también al padre de los pobres. Por eso era enfrentado a muerte, encarnizadamente, por las clases aristocráticas salteñas, que lo detestaban, ¿no? José María Paz inclusive se burlaba de su forma de hablar, decía que era gangoso, inclusive hay anécdotas en sus memorias que cuentan una situación en donde Güemes dice que se dirigió a sus gauchos de una manera espantosa, dice José María Paz, prácticamente ininteligible, no se entendía lo que hablaba, pero después relata y dice, a pesar de todo esto, de estos defectos que él decía que tenía Güemes, no podemos dejar de desconocer que era un gran patriota. Eso lo dice José María Paz. Muy bien, destacada figura entonces para recordar en este día de los 200 años de su fallecimiento. Bueno, seguramente dejó un legado que los más jóvenes, o quizás, ¿por qué no decir todos los argentinos tenemos que mirar, ¿no? Un ejemplo de patriota. Sí, prácticamente podemos decir que la independencia se salvó gracias a Güemes,
porque si Güemes no hubiera actuado en el norte con sus gauchos para enfrentarse a los realistas, a las invasiones realistas, que en número de más de 20.000 se habían organizado para... fíjese, Gerardo y Iván, y toda la gente que nos está escuchando, el plan continental de San Martín de cruzar a Chile y desde ahí ir por mar a Perú para atacar al poder realista no se hubiera podido completar sin la acción de Güemes, porque Güemes contrarrestó otra acción de los realistas que pretendían invadir por el norte, dirigirse de ahí hacia la frontera del oeste con Chile, atacar directamente a las fuerzas patriotas en Chile y terminar de un plumazo con esa expedición libertadora. Así que prácticamente nosotros debemos toda nuestra existencia como nación a Güemes, que efectivamente yo creo que hay que rescatarlo como lo que fue, como un general gaucho, a pesar de que no lo era, si se quiere, en su procedencia, ¿no? Por ahí escuchamos a muchos historiadores que tratan de ponerlo en un pedestal acorde a lo que es la historia oficial, y estábamos escuchando en estos días a muchas conferencias que decían, queremos aclarar que Güemes no era gaucho, como si fuera algo malo, ¿no? Como una denominación que queremos olvidar. No, él no era gaucho, quédense tranquilos. Y en realidad no importa de dónde venía, sino lo que eligió ser. Él eligió ser gaucho. Y quiero comentar sintéticamente, Gerardo, para que también nuestra audiencia nos podamos imbuir todos de lo que significó su trágica partida y su compromiso con la patria, los momentos finales de Güemes, sintéticamente, ¿no? Él fue a visitar, dicen algunos historiadores, a Macacha Güemes, su hermana, y se encontró en el centro de la ciudad de Salta, traicionado por muchos de sus, hasta hace poco, en ese momento, aliados, que le permitieron a las partidas de Barbarucho Valdés, un oficial al servicio de las tropas de Olañeta, atraparlo. Güemes, cuando quiere escapar, recibe un disparo en los glúteos. Él tenía problemas de sangre, por lo cual no podía cicatrizar, entonces escapó como pudo, pero después de 10 días de agonía, finalmente termina muriendo en Cañada de la Horqueta, el 17 de junio de 1821, y las autoridades españolas, al ver que Güemes estaba totalmente abandonado y postrado, le envían parlamentarios para que él efectivamente acepte ser atendido, y él dice que no va en el final de sus vidas a dejarse atender por los enemigos a los que combatió durante toda su existencia. Y llama a sus subalternos y les hace jurar que van a luchar por la independencia hasta los últimos días de su vida. Ese era Martín Miguel de Güemes, un patriota absolutamente comprometido con la revolución. Y un detalle más, cuando se enteran de su muerte en Buenos Aires, la Gaceta porteña dice: ha muerto el abominable Güemes en Salta sin poder escapar de la sorpresa que le hicieron sus enemigos. Ya tenemos un cacique menos. Esa es la manera en que la prensa porteña, unitaria y centralista festejaba la derrota de uno de nuestros mejores patriotas. Así es, la historia marcada por las idas y venidas entre unitarios y federales, siempre aún se puede ver algunas de estos pensamientos. Lo llevo a otro plano, si me permite, profesor. ¿Cómo no? Estamos ya en la cuenta regresiva, yendo a las PASO. ¿Qué nos tiene para decir al respecto? ¿Cómo está viendo el camino a estas elecciones? No sé si tuvo la posibilidad de tener información acerca de si hay candidatos o no, o cómo se está trabajando en el justicialismo. Bueno, nosotros creemos que lo fundamental, esto parece un cliché, pero la ciudadanía está en momentos culminantes, atravesando momentos culminantes. Como bien sabe Gerardo y como saben todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando, estamos transitando la segunda ola, muy cruel, y a pesar de los esfuerzos del gobierno nacional y provincial de vacunar a la mayor parte de la población, entonces yo creo que ese es un punto que tiene que tener en cuenta la dirigencia política, porque el gobierno, si bien a principios de año tuvo otras cosas en la agenda, como por ejemplo la negociación con los acreedores externos, con el FMI, algunos detalles también con el Club de París, que recordemos, esto hay que decirlo también, Gerardo, porque parece que se olvidan los opositores al gobierno, pero también se olvidan de mencionarlo los que están ocupando cargos en el proyecto oficialista. Hay un problema recurrente y actualmente sombrío que tenemos, que es el tema de la deuda. Más de 57.000 millones de dólares de deuda con el FMI son, sinceramente, un problema extremadamente difícil de solucionar, no solamente para estas generaciones, sino para las que vienen.
y parece como que hay una especie de amnesia colectiva en la oposición y también en algunos analistas políticos de decir no se pudo solucionar con el FMI, hay algunas trabas todavía, cuando efectivamente el proyecto nacional justicialista históricamente no se caracterizó por endeudar. Los que endeudaron, los que contrayeron deuda con el Fondo Monetario Internacional fueron los pertenecientes al macrismo fracasado en el poder. Y lo que hace el gobierno con sus idas y vueltas, con sus errores, que son muchos, que un día vamos a hablar de los errores con profundidad que tenemos para varios días, lo que hace es tratar de subsanar esta crítica. Eso me parece importante aclararlo. Y después, respecto a la proximidad de las elecciones, yo creo que el gobierno provincial está tratando de sobrellevar con la mayor entereza posible una situación problemática, pero se está invirtiendo mucho a través de muchos convenios con organismos multilaterales de crédito. Hay que invertir mucho en educación porque tenemos la noticia de que después de las vacaciones se volverán vuelta masiva, será un retorno masivo a las clases, y me parece que la ciudadanía, independientemente de que se le quiera mentir, sabe perfectamente que la pandemia que nos tocó atravesar no es solamente una cuestión de Argentina, que todo el mundo tuvo problemas de trabajo, de destrucción de las pymes, de problemas también psicológicos, si se quiere, por el encierro. Entonces me parece que el debate va por ese lado. Todos los proyectos políticos que negaron la pandemia fueron castigados en las urnas. Trump fue castigado en las urnas. Tenemos el caso de Bolsonaro, que producto de su negligencia, hoy lamentablemente los hermanos brasileños tienen esta situación que aún la tratan de solucionar. Pero yo creo que en la Argentina va a ser un poco la excepción. También tenemos nuevos aires en Perú con el triunfo de Castillo contra Keiko Fujimori. Yo creo que la Argentina va a ser la excepción porque la gente sabe que en los 4 años anteriores, sin pandemia, hemos tenido una situación catastrófica de destrucción del empleo, de destrucción del aparato productivo, de endeudamiento externo serial, y eso se hizo sin pandemia. Entonces me parece que puesto a analizar cuáles de los dos proyectos piensa un poco más en la gente, con todas las virtudes y todos los defectos, yo creo que por ahí tiene que ir el mensaje del gobierno. Perfecto, doctor, profesor, le agradecemos por atendernos y hablar sobre estos dos temas, un poco de actualidad con respecto a las elecciones, que bueno, seguramente seguiremos analizándola en el transcurso de las semanas con respecto a las PASO. Evidentemente no está teniendo algunos nombres, me parece, o tiene y no lo quiere decir, pero bueno, respetamos porque... yo esperaba llevarme los nombres de aquí, que es el programa más informado siempre. Bueno, se tiró ayer, Nargis Salmón dijo algunos nombres, creo que usted la conoce, a la doctora Lita, ¿no sabe si usted se va a presentar? Bueno, la doctora Lita es una joven profesional de nuestra ciudad que viene trabajando hace mucho, que tiene una tarea legislativa cíclopea, si se quiere, porque aquí el partido que ella integra es amplia minoría, hace muchos años ya, pero creo que hay muchas proyecciones para trabajar, el justicialismo se está movilizando, creo que es el momento también de tener caras nuevas, ya llevamos muchísimos años fuera de ¿Usted cree que debe renovarse el justicialismo? Porque se habla, habla de candidatos que ya estuvieron en la legislatura. Sí, yo creo que ahí tenemos que tratar de aclarar un poco y unificar el mensaje. La verdad que quien conduce es Jorge Milton Capitanich, primer punto. Él sabrá interpretar como depositario de la voluntad popular quienes considera que son los mejores hombres y mujeres para encabezar esta elección legislativa. Igualmente creo que la gente está más preocupada por otra cosa, pero nosotros no tenemos ningún empacho en decir que vamos a acompañarlo. Lo que decía el gobernador, puede ser que en algunas circunstancias nos sintamos más cerca o menos cerca de algunos hombres y de algunas mujeres, pero lo importante es tener fe de que podemos presentarnos como renovación. En este sentido me parece que el nombre de la doctora Lita es saludable como apertura. Pero no hay nada, evidentemente, todavía confirmado de quiénes van a formar parte. Por un lado, bueno, hoy me informaban que Gustavo Martínez está apoyando la candidatura del doctor Ricardo Sánchez, pero bueno, no sé cómo estará la alianza con el gobernador, no sé si se mantiene aún, pero bueno, eso se verá con el transcurso de los tiempos. Profesor, sí, yo creo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente
Yo pertenezco a una nueva rama del justicialismo que trabaja también aquí desde lo social, desde lo educativo, donde tenemos, la verdad, un sincero reconocimiento a la tarea de Luisina, también hay una amistad que nos une, pero lo más importante es respetarnos, ¿no? Respetarnos a todos. Yo creo que hay que transmitir un mensaje de renovación, como bien vos mencionabas, la ciudadanía quiere renovación, pero la renovación no solamente es una cuestión etaria, una cuestión de edad, también tiene que ver con una nueva forma de hacer política, como una nueva manera de interpretar los anhelos de la ciudadanía. Y bueno, si los candidatos del justicialismo tienen estas ideas, va a ser bienvenido para la población. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de hacer en el justicialismo de Saspeña, porque ya hace 25 años, más de 21 años, que se han probado todos los experimentos y no nos ha ido bien electoralmente. Entonces todas las aperturas son bienvenidas. Después, los nombres que surjan, todos son respetados de mi parte, tanto el doctor Sánchez como la figura de Gustavo Martínez, un destacado dirigente a nivel provincial que no se puede desconocer su aporte al triunfo del 2007 para acá, pero cada uno trabaja de su espacio, no hay que subestimar a nadie. En esto también Capitanín tiene una frase que es muy importante, creo yo, muy esclarecedora, que dice, como el Martín Fierro, hasta el pelo más fino hace su sombra en el suelo. Así que yo creo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. A mí me parece fundamental igual que hay que tratar de hacer valer el trabajo que cada espacio tiene y pelear por el lugar, de cara siempre a la gente, porque si bien estamos cerca de las elecciones, la política es un juego a la larga, como decía el general Perón. Y entonces a la larga triunfan los que tienen coherencia. Perfecto, profesor Luis Rolón, muy amable, gracias. Buenas tardes. Gracias a vos, un abrazo.